Buenos días, soy Antoinette Najarro, es un gusto tenerlos en la señal de Diamante Noticias a través de Diamante TV que se transmite por su señal abierta 11.4 y sus redes sociales como YouTube y como Facebook, aquellos que estén conectados por ahí. Vamos a iniciar con los titulares y es que, como habíamos conversado ayer, habíamos dado la noticia de último minuto, el escritor Alfredo Bryce Echenique ha fallecido y la literatura peruana está de luto. Además, el Congreso evalúa postergar multas a empresas por los cables en desuso hasta el 2028. Y yéndonos un poco más al sector de la política, Rafael López Aliaga arremete contra las encuestas y acusa manipulación electoral sin pruebas algunas. Y llegándonos más para el lado internacional, Reino Unido está reforzando su presencia militar en el Mediterráneo. Y en el entretenimiento tenemos la fiebre por la nueva película de Mario Bros. Y de hecho, en Lima se ha realizado un mural conmemorativo a dicha saga. Vamos además a tener una entrevista con José Guzmán, el candidato a diputado por Lima, por el partido Progresemos. Vamos a iniciar con la noticia que justamente había comentado, que habíamos dado el día de ayer, y hemos preparado una breve nota sobre quién era Alfredo Echenique y sobre cómo marcó a la literatura peruana. Vamos con la nota. El escritor limeño Alfredo Bryce Echenique falleció la mañana del martes 10 de marzo a los 87 años, según confirmaron periodistas y diversas instituciones culturales. Autor de novelas emblemáticas como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro, Bryce se convirtió en una de las voces más singulares de la literatura en español. Publicada en 1970, Un mundo para Julius fue considerada una obra revolucionaria por retratar la sociedad limeña desde la mirada de un niño, revelando las desigualdades, los privilegios y las tensiones de su época. Su estilo, marcado por el humor, la ironía y una profunda melancolía, lo convirtió en un autor ampliamente leído y traducido en varios idiomas. Durante décadas vivió en Europa, especialmente en París y Madrid, donde escribió gran parte de su obra antes de regresar al Perú. La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones en el mundo cultural. El escritor Alonso Cueto recordó que Un mundo para Julius permitió descubrir zonas de la vida limeña en las que no habíamos reparado. Instituciones culturales también lamentaron su partida y destacaron que su obra dejó una huella profunda en la narrativa contemporánea de América Latina. Con más de 5 décadas de trayectoria literaria, Alfredo Bryce Echenique construyó un universo narrativo único que exploró la memoria, el exilio y las contradicciones de la sociedad peruana. Su partida deja un vacío en las letras del país, pero también un legado literario que seguirá acompañando a nuevas generaciones de lectores. Es importante entender que justamente con el fallecimiento de Bryce Echenique podemos recordarlo a través de sus grandes obras que ha dejado, que muchos de nosotros hemos leído desde el colegio, desde niños, como El mundo para Julius, entre otras que se han mencionado en la nota. Entonces, es un buen momento para acercarnos aún más a la literatura peruana. Ahora yendo con lo que habíamos conversado, como lo que habíamos hablado, el Congreso de la República está evaluando un proyecto de ley que propone postergar hasta el 2028 las multas a las empresas de telecomunicaciones y electricidad que mantengan cables en desuso en los postes y en los espacios públicos. La iniciativa está buscando ampliar el plazo establecido en la ley número 31595, aprobada en el 2022, estamos ya en 2026, que obligaba a las compañías a retirar el cableado que ya estaba deteriorado o abandonado en un periodo máximo de 24 meses. Ese plazo vence el 13 de marzo de 2026, en unos pocos días, fecha a partir de la cual debería comenzar a aplicarse sanciones. Las multas previstas van desde 5 hasta 20 UIT, lo que puede superar los 100.000 soles dependiendo de la gravedad de la infracción. A ver, el proyecto que fue impulsado por el congresista Jorge Moricelis plantea otorgar 2 años adicionales para que las empresas retiren el cableado obsoleto y presenten planes de limpieza progresivo en las ciudades. Es un problema que vemos en las diversas calles de nuestra capital.
Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos, ya que especialistas y entidades públicas advierten que la prórroga podría retrasar aún más la solución a un problema que afecta la seguridad urbana, el orden de las ciudades y la contaminación visual causada por los cables colgantes en las calles y en las avenidas. Mientras el proyecto continúa en debate en el Parlamento, miles de kilómetros de cableados en desuso siguen presentes en distintas ciudades de nuestro país a la espera de una decisión sobre si se aplicarán las sanciones previstas o se ampliará aún más y nuevamente el plazo para las empresas. Siguiendo un poco con el tema de la política, habíamos mencionado sobre Rafael López Aliaga, y es que durante un mitin político, él cuestionó los sondeos que lo colocan por debajo de Keiko Fujimori. Según una encuesta de la empresa Datum Internacional, Fujimori registra 10.07% de intención de voto, mientras que el líder de Renovación Popular alcanzó el 10% en una contienda aún muy ajustada. Sin embargo, el candidato ha rechazado los resultados y ha lanzado duras críticas contra las empresas encuestadoras como Datum. En este caso, él menciona que está barriendo por todos lados, que no le crean a las encuestas que son mentirosas y que ellos no le están pagando absolutamente nada a las encuestadoras. Además, pues el político también ha insinuado que existiría una red que busca manipular el proceso electoral. Él menciona que son el mismo círculo mafioso que les ha robado las elecciones anteriormente. Las declaraciones llegan en un contexto en el que más del 23% del electorado señala que votará en blanco o viciado, mientras que el 15% aún no está decidiendo su voto, lo que termina por reflejar un escenario electoral que está todavía abierto. Entonces, todo puede suceder. Especialistas recuerdan que las encuestas reflejan solo una fotografía del momento y que la campaña aún puede modificar las preferencias de los votantes. Mientras la campaña electoral está avanzando, las encuestas siguen marcando el pulso de la contienda, aunque también se convierten en un nuevo frente de disputa política. Es importante entender, justamente como se menciona, que las encuestas es una fotografía de cierto sector de personas. Hemos visto que en ocasiones anteriores ni siquiera aparecía el nombre de quienes terminan siendo presidente, como fue el caso de Pedro Castillo, que no se le conocía hasta que queda como uno de los que iba a pasar a segunda vuelta junto con Keiko Fujimori. Entonces, es solo algo que se está viendo, algo que se cree que podría suceder, justamente por eso es una encuesta. Vamos a ir rápidamente a cortes comerciales, pero volvemos con más notas. Solo aquí en Diamante TV. La casa de... Solo aquí en Diamante TV. La casa de la comedia, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Fresca, refrescante, ligera.
Sí, y también está cristalina y sobre todo muy, muy peruana. Exactamente. Es que esta es agua Inca, la descubrí hace muy poco y me acompaña para todo lo que hago, para comer, para chismear, para trabajar, para estudiar y hasta mis malos momentos también me acompaña. Yo creo que yo encontré una nueva compañera de podcast. Es que agua Inca es el agua más peruana, incluso más que peruanísimas. ¿Más que peruanísimas? Más que peruanísimas. Agua Inca, hidratación con identidad peruana. Te voy a contar el Perú como nunca te lo contaron. Bienvenidos a Daniel en la Historia. No te pierdas Daniel en la Historia. Todos los sábados y domingos al mediodía, ahora en Diamante TV, canal 11.4. Te dije que no hagas bulla. No estoy haciendo bulla. Alto, peronísimas. Están detenidas por difundir que el país es un circo. Te dije que No respiraras estaba despacio. haciendo bulla. Estabas No respirando estaba fuerte, haciendo bulla. Antonio. Tú empezaste a hablar, Te empezaste a dije, hablar. ¿Y qué hazlo pasó? despacio. No, Estás haciendo mucha bulla. Señoritas, basta. Ok, nos atraparon. La admitimos. Porque si el Perú es un circo, Nosotras somos sus payasos con micro. Uy, qué novedad. Peruanísimas, ahora en señal abierta. Llegamos a Diamante TV, canal 11.4, porque ahora decidimos flopear en televisión. Nuevos episodios todos los viernes a las 6 p.m. Muchísimas gracias por seguir conectados a través de la señal de Diamante TV. Ahora vamos a ir con la noticia internacional y es que el Reino Unido ha decidido reforzar su presencia militar en el Mediterráneo Oriental luego de que un dron impactara una base aérea británica en la isla de Chipre en medio de las crecientes tensiones del Medio Oriente que también hemos venido cubriendo durante estos últimos días. El gobierno británico ha ordenado el despliegue del destructor de defensa aérea, un buque de la Marina Real equipado con los misiles Sea Viper y sistemas que son bastante avanzados de radar capaces de detectar y neutralizar amenazas aéreas. El navío partió desde Portsmouth rumbo a la región para fortalecer la seguridad alrededor de la base en Anacrotti. El incidente ocurrió el 1 de marzo de 2026 cuando un dron del tipo kamikaze golpeó instalaciones de la base británica causando daños menores en un hangar. Otros drones fueron dirigidos hacia Chipre, fueron también interceptados posteriormente por sistemas de defensa aérea. La decisión del despliegue se produce en un contexto de mayor tensión regional que está siendo vinculado al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Varios países europeos como Francia, como Grecia, también han aumentado su presencia militar en la zona para proteger instalaciones estratégicas y prevenir una escalada del conflicto. Aunque es importante señalar que el gobierno británico defendió su respuesta, también recibió críticas por el retraso en enviar un buque de guerra a la zona, ya que algunos aliados movilizaron sus fuerzas pocos días después del ataque, considerando la respuesta del gobierno británico algo tardía. Ahora vamos a ir con la nota de entretenimiento y como habíamos mencionado, la nueva película de Mario Bros que está próxima a estrenarse, de hecho es la próxima semana, que está causando furor entre los fans alrededor del mundo y Lima no es la excepción, de hecho han realizado un mural. Vamos a ver la nota. Hay un gran universo que nos rodea. Color, nostalgia y juegos sigue conquistando generaciones. Color, nostalgia y cultura pop se toman la capital. Un mural de 110 metros de largo por 6 de alto reúne a personajes del universo de Super Mario Galaxy, entre ellos Mario, Luigi, Princess Peach, Rosalina,
Bowser y Yoshi. La obra fue dirigida por el artista urbano Damser, junto a un equipo de 15 muralistas, que transformaron el espacio en un punto de encuentro para los fanáticos de todas las edades. El mural forma parte de las celebraciones que cada 10 de marzo reúne seguidores del personaje creado por internet en distintas ciudades del mundo. En Perú, la fiebre por Mario también se refleja en el cine. En 2023, The Super Mario Bros. Movie superó los 3 millones de espectadores, convirtiéndose en la adaptación de videojuego más vista en el país. El mural promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados durante marzo, demostrando que el legado del fontanero más famoso de los videojuegos sigue conquistando generaciones. Bueno, quienes solo han visto la película, viene la segunda parte de el que fue un éxito a nivel mundial, la película de Mario Bros. Pero quienes son fanáticos de los videojuegos de Mario Bros. También están aún más emocionados. Pueden ir a visitar el mural realizado en nuestra ciudad. En este caso, quiero decirles que vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al volver vamos a iniciar nuestro bloque electoral con el candidato a diputado por Lima del partido Progresemos con el número 11, José Guzmán. Sigan aún conectados. Solo aquí en Diamante TV. La Casa de la Comedia, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Esta agua es fresca, refrescante, ligera. Sí, y también está cristalina y sobre todo muy peruana. Exactamente. Es que esta es agua Inca, la descubrí hace muy poco y me acompaña para todo lo que hago, para comer, para chismear, para trabajar, para estudiar y hasta mis malos momentos también me acompaña. Yo creo que yo encontré una nueva compañera de podcast. Es que agua Inca es el agua más peruana, incluso más que peruanísimas. ¿Más que peruanísimas? Más que peruanísimas. Agua Inca, hidratación con identidad peruana. Te voy a contar el Perú como nunca te lo contaron. Bienvenidos a Daniel en la Historia. No te pierdas Daniel en la Historia. Todos los sábados y domingos al mediodía, ahora en Diamante TV, canal 11.4. Te dije que no hagas bulla. No estoy haciendo bulla. Alto, peronísimas. Están detenidas por difundir que el país es un circo. Te dije que respiraras estaba despacio. haciendo bulla. Estaba respirando fuerte, Antonio. Tú empezaste a hablar, ¿Y qué pasó? Despacio. Estabas haciendo mucha bulla. Señoritas, basta. Ok, nos atraparon. Lo admitimos. Porque si el Perú es un circo, Nosotras somos sus payasos con micro. Uy, qué novedad. Peruanísimas, ahora en señal abierta. Llegamos a Diamante TV, canal 11.4, porque ahora decidimos flopear en televisión. Nuevos episodios todos los viernes a las 6 p.m. La estrategia no se aprende en el escritorio. Se construye en la calle. Historias reales, negocios reales y estrategias que sí funcionan. Si en tu casa todos eligen algo distinto, aquí hay algo que los reúne. En Familia Magazine te hará reír y sorprenderte. Y pasarla bien juntos. No te pierdas En Familia, ahora en Diamante TV, canal 11.4, todos los sábados a las 11 de la mañana. Solo aquí en Diamante TV. La Casa de la Comedia, de lunes a viernes a las 8 de la noche.
fresca, refrescante, ligera. Sí, y también está cristalina y sobre todo muy peruana. Exactamente. Es que esta es agua Inca, descubrí hace muy poco y me acompaña para todo lo que hago, para comer, para chismear, para trabajar, para estudiar y hasta mis malos momentos también me acompaña. Yo creo que yo encontré una nueva compañera de podcast. Es que agua Inca es el agua más peruana, incluso más que peruanísimas. ¿Más que peruanísimas? Más que peruanísimas. Agua Inca, hidratación con identidad peruana. Te voy a contar el Perú como nunca te lo contaron. Bienvenidos a Daniel en la historia. No te pierdas Daniel en la historia. Todos los sábados y domingos al mediodía, ahora en Diamante TV, canal 11.4. Te dije que no hagas bulla. No estoy haciendo bulla. Alto, peronísimas. Están detenidas por difundir que el país es un circo. Te dije que respiraras despacio. Estaba respirando fuerte, Antonio. Tú me empezaste a hablar, Te dije, ¿y qué hazlo pasó? despacio. Estabas haciendo mucha bulla. Señoritas, basta. Ok, nos atraparon. La admitimos. Porque si el Perú es un circo, Nosotras somos sus payasos con micro. Uy, qué novedad. Peruanísimas, ahora en señal abierta. Llegamos a Diamante TV, canal 11.4, porque ahora decidimos flopear en televisión. Nuevos episodios todos los viernes a las 6 p.m. La estrategia no se aprende en el escritorio. Se construye en la calle. Historias reales, negocios reales y estrategias que sí funcionan. Si en tu casa todos eligen algo distinto, aquí hay algo que los reúne. En Familia Magazine te hará reír y sorprenderte. Y pasarla bien juntos. No te pierdas En Familia, ahora en Diamante TV, canal 11.4, todos los sábados a las 11 de la mañana. Solo aquí en Diamante TV. La Casa de la Comedia, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por esperar este corte comercial. Vamos a seguir rápidamente con nuestro bloque electoral.
Bueno, como habíamos mencionado, hoy hemos invitado a José Guzmán, quien se está postulando como candidato a diputado por Lima con el partido Progresemos. Él tiene el número 11. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. En este caso, bueno, una breve introducción. Él ha estudiado Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Marcos. Ha trabajado también para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y aparte tiene una plataforma llamada Politol, ¿correcto? Bueno, como primera pregunta para poder introducirte a quienes nos están viendo, nos gustaría preguntarte, como candidato a diputado por Lima, ¿cuál es tu prioridad legislativa? ¿Qué es lo que más te mueve para ir en este camino? Sí, primero agradecer la invitación que nos brindan en este programa para poder dar la voz de los jóvenes. Mi principal propuesta y mi público objetivo son la juventud de Lima Metropolitana. Durante los últimos años, los jóvenes lamentablemente no han estado participando mucho en la política como lo podemos ver, pero no es porque no tengan interés de participar, sino es básicamente porque la política no está preparada para poder recibirlos. Y encima vemos nuestras autoridades políticas, congresistas mochasueldos, congresistas del Uñero, etcétera, que tienen malos nombres, que refleja eso en los jóvenes. Y los jóvenes decimos, eso es la clase política, pues no nos queremos meter. Y por eso mi principal propuesta es recuperar o imponer una cuota joven dentro de las elecciones generales, dentro del Congreso. Tenemos una cuota joven para las elecciones regionales y municipales, pero no tenemos una cuota para el Congreso, ni tampoco para los mecanismos de participación ciudadana, como el presupuesto participativo, la rendición de cuentas, las audiencias públicas, etc. Esos espacios deben ser un lugar para que los jóvenes participen. Sin embargo, no lo tenemos a pesar de que somos el 25% de la población electoral. Si solamente los jóvenes decidiésemos por quién votar, prácticamente escogeríamos al próximo presidente. Pero lamentablemente, como también somos jóvenes que vemos reflejado en la política malas cosas, no nos metemos, no participamos mucho, pero siempre estamos digitalmente inmiscuidos en la situación de nuestra comunidad. Cosa que hablas de la cuota joven, ¿por qué crees que se deba a que no haya una cuota joven en el Congreso y sí en otras entidades? Sí, nosotros tenemos una cuota en las elecciones regionales donde obligatoriamente todos deben cumplir, todas las listas deben presentar una cuota joven. Sin embargo, no existe una cuota en el Congreso y por eso vemos que hay 5 o 6 congresistas y ellos no representan a la juventud en su totalidad porque somos una gran cantidad. Y sobre todo, justamente no hay jóvenes en estos espacios de participación ciudadana como el presupuesto participativo, audiencias públicas, porque a las autoridades no les importa que los jóvenes participen. Lo único que les interesa es completar estos mecanismos, por ejemplo, una audiencia pública, los realizan, llevan a su gente y listo. Pero si los obligamos a las autoridades a que exista una cuota joven y que inviten y que hagan partícipe a los jóvenes, pues puedan aumentar. Y esto se basa porque principalmente llevamos una política geriátrica, donde hay personajes ya con muy altos mayores de edad que no le dan la oportunidad a nuevos rostros. Yo siempre que vengo a una entrevista, que me invitan y en mi canal de TikTok también menciono que le demos la oportunidad a los jóvenes para que asuman nuevos liderazgos y reemplazar la vieja política que lamentablemente, como hemos visto, afecta. Y lo peor es que se quieren reelegir. Correcto. En este caso, ya hablando del plan de gobierno de Progresemos, el plan plantea 6 ejes estratégicos, como entre ellos está la seguridad, la educación, la economía. ¿Cuál considera que es el problema más urgente de nuestro país, del Perú, en este momento? ¿Y qué proyecto concreto usted considera impulsar dentro del Parlamento, de ser electo? Sí, justo nosotros, como mencionas, tenemos un plan de gobierno que ha sido formulado por personas muy conocedoras de la temática. Y lo que yo considero y que mi partido también considera, incluso está primero, es la seguridad, la inseguridad ciudadana que existe en nuestro país. Lamentablemente esto afecta y muchos candidatos han salido a hablar sobre propuestas de seguridad, pero lamentablemente estas propuestas no están reflejadas en su plan de gobierno. Por lo tanto, lo que nos hablan es simplemente algo que ellos creen que van a hacer. Nosotros, por eso mismo, siempre tengo mi plan de gobierno también del Partido Progresemos, de Paul Jaimes, nuestro presidente, y en el tema de seguridad nosotros ponemos varias propuestas, pero una de las principales que nosotros tenemos es la creación de unidades especializadas de inteligencia operativa, y está escrito en nuestro plan de gobierno y todas las personas lo pueden ver. Esta creación de estos centros estratégicos es básicamente en cada distrito, en cada municipalidad, en cada región,
la criminalidad es diferente. Hay lugares donde se extorsionan más, hay lugares donde hay robos a mano armada, hay lugares incluso donde la delincuencia ya no es delincuencia común, sino es ciberdelincuencia. Y estos centros lo que hacen primero es evaluar cuál es el tipo de criminalidad que existe en esa localidad y segundo, prevenirlas y luego ya accionar, porque ahora se hacen muchas propuestas para poder accionar después de lo que te sucede, pero nadie está viendo el tema de la prevención de los delitos y ese centro de inteligencia especializada es la que va a estar monitoreando frecuentemente para que no ocurran estos crímenes y sobre todo prevenirlos. Y eso es una propuesta que está en nuestro plan de gobierno, que en conjunto con las autoridades, el Estado, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, las diferentes instituciones podamos articular para que se puedan solucionar las problemáticas en favor de la ciudadanía. Estos centros de seguridad que usted menciona, centros inteligentes de Sí, seguridad, centros ¿cómo se especializados. podrían financiar? ¿No? ¿El presupuesto va a ser suficiente para realizarlos en los distritos? Sí, lo que pasa es que siempre se habla de que no hay dinero, pero el tema no es que no haya dinero, sino es que las mismas autoridades no saben administrar el dinero y tienen que regresar un gran porcentaje al Estado porque no lo invierten de una manera adecuada. Entonces, el dinero sí existe, el tema es tener profesionales en gestión pública, profesionales en contratación con el Estado, que puedan realizar esta inversión en estos centros de operación que nosotros creemos que sí es posible. Siendo con esa línea, también algo que afecta bastante a la población es el tema de la corrupción. Justamente habías Ujú. mencionado que los jóvenes no creen en la política porque ven que los que están involucrados hoy por hoy están manchados, ¿no? Entonces, el partido propone modernizar el Estado usando inteligencia artificial para Exacto. detectar la corrupción. ¿Cómo funcionará en la práctica y qué garantías habría para evitar abusos o para evitar una vulneración de datos? Sí, justo también ese está en nuestro plan de gobierno, en la página 47 exactamente, hablamos sobre la integridad pública y lucha contra la corrupción. Y acá vemos el tema de la implementación del software de inteligencia artificial que cruza en tiempo real el levantamiento del secreto bancario, registros de propiedad y declaración de jurada. Lo que quiere decir es esto, es que toda persona que ingresa al Estado llena una declaración jurada de hoja de vida, llena una declaración de intereses y ahí se va a poder observar todos sus documentos, su información financiera y gracias a este software de inteligencia artificial que se usa incluso en otros países y que todos usamos también, ya sabemos más o menos cómo se utiliza, podemos así triangular los datos y verificar si una empresa que anteriormente ha tenido algún tipo de denuncia de corrupción y es esta persona que justamente tiene experiencia en esa empresa, pues ya vamos a ver que posiblemente puede tener algunos tipos de indicios de corrupción más adelante. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para estos casos es súper productivo y va a ser en beneficio de toda la ciudadanía a nivel nacional. Ya lléganos, bueno, acá mencionan, de hecho preguntan cuáles son sus propuestas con respecto a la seguridad ciudadana, aparte de lo que había mencionado de los centros. Ujú. Mire, una de nuestras propuestas que justamente nuestro presidente siempre sale a todas las campañas, a todos los medios, es salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí también en nuestra página 19 hablamos sobre eso, porque ahora los presos simplemente se les paga su comida, se les subvenciona y su alimentación, no trabajan. Y nosotros no creemos que eso pueda ser una forma de sociabilizar a la persona, no sensibilizarla, sino que creemos que esa persona que no respeta los derechos humanos de las otras personas tampoco debe tener esas facilidades, debe trabajar por su almuerzo, debe trabajar por su vivienda, por el momento en donde está en la cárcel, obviamente. Entonces nosotros creemos que debe salir y debe existir un trabajo obligatorio para cada persona que está en la cárcel. Un claro ejemplo que ya existe es El Salvador, como lo hemos visto. Claro, no es la misma realidad, es un país más pequeño, pero sin embargo creemos que si reforzamos nuestras penas y sobre todo nos salimos de la corte y aplicamos la pena de muerte, vamos a poder conseguir que estas personas lamentablemente puedan seguir en la cárcel y puedan pagar por las penas que están realizando. En este caso justo que mencionas la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o también lo conocemos muchos como el Pacto de San José, el plan de gobierno de Progresemos propone restablecer la pena de muerte
para delitos como lo son la violación de menores, el Ujú. sicariato, la corrupción. Pero ¿no teme usted que esto termine aislando al país internacionalmente o que termine debilitando la protección de los derechos humanos de los propios ciudadanos que no han cometido los delitos? Sí, eso lo tenemos muy claro, pero para medidas difíciles, soluciones difíciles. Nosotros somos un país en Latinoamérica que tiene los mayores altos índices de inseguridad ciudadana, de criminalidad. Y si seguimos como estamos, lamentablemente vamos a seguir con esa inseguridad. Por eso tenemos que tomar medidas fuertes. Y si bien es cierto, muchas personas nos mencionan y dicen, pero ¿dónde quedan los derechos humanos? Nosotros vamos a respetar los derechos humanos. Lo que sí no vamos a respetar son de aquellas personas que no respetan los derechos humanos de los demás. Tenemos que tomar medidas severas. Es una medida muy fuerte, pero estamos en una inseguridad que no queremos que siga creciendo. Y sobre todo, darle la oportunidad a los jóvenes, porque muchos de los jóvenes que también cometen delitos, cuando se les los coloca en una cárcel, ya no es un centro de rehabilitación, ¿no? Y de resocialización, sino se convierte en una academia para estos jóvenes y se hace mucho más peligroso. Por eso una de mis principales propuestas es la justicia restaurativa para los jóvenes y darles empleo, darles las oportunidades y sobre todo trabajar en conjunto con la educación, la cultura y el deporte para que estos jóvenes puedan lograr tener una segunda oportunidad y no se pierdan totalmente en la delincuencia. Hemos visto jóvenes que lamentablemente ingresan a las cárceles y después salen mucho más ranqueados, con mucho más conocimiento en las malas mañas y perdemos a un joven que pudo haber sido una promesa para nuestro país. Justo habías mencionado en un momento de tu respuesta el que, bueno, el Estado va a velar por cumplir los derechos de los ciudadanos, pero hemos visto que en estos últimos años, bueno, ya varios años de la realidad peruana, no se están cumpliendo para todos los ciudadanos los derechos propios que vela el Estado. Entonces, ¿cómo evitar que se flagele sus derechos? Sí, es lamentable en muchos casos, por ejemplo, y hemos visto en las últimas noticias, como por ejemplo, cuando hay personas que son, como ahora le llamamos los conos, que son intervenidas, van, tumban su casa y se lo llevan. En cambio, en zonas mucho más residenciales, hasta el policía lo saluda a la persona para llevárselo y para poder investigarlo. Entonces, hay una gran diferencia, no podemos negarnos ante esa situación. Y nosotros como Estado, como próximo gobierno de Progresemos, estamos seguros que vamos a respetar los derechos humanos y sobre todo nosotros cuando mencionamos, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, no es que no se respeten sus derechos. Si hay una persona que ha asesinado y es flagrante, ¿no? En ese momento, o sea, se lo puede ver, pues esas personas ya no hay más que investigar, ya se está viendo, esas personas son las que tienen que pagar por sus hechos, pero nosotros nos comprometemos a trabajar para que los derechos de todas las personas y sobre todo de los inocentes se respeten. ¿Y por qué decimos eso? Porque es preferible tener a un culpable fuera que a una persona que es inocente presa, ¿no? Entonces, nosotros debemos cuidar justamente a las personas que son inocentes. Tenemos que velar por los derechos de toda la ciudadanía. Varios especialistas han señalado que la pena de muerte no va a reducir el crimen, o sea, no hay una prueba plausible, una evidencia que lo respalde. Entonces, ¿en qué se basa el Partido Progresemos para defender esta medida? Sí, nosotros nos basamos en prácticamente la medida que estamos tomando, que es muy radical, en muchos casos somos un país conservador, pero sin embargo nosotros nos basamos en las estadísticas de diferentes países, como por ejemplo que se aplican la pena de muerte. Y además nosotros tenemos algo claro, nuestra realidad, nosotros ya anteriormente teníamos una pena de muerte, solamente por eso nuestra propuesta es restablecerla. Y si bien es cierto, al momento de capturar a un asesino, a un ladrón, a alguien que comete un delito, muchas veces vemos en las noticias que lo capturan y luego sale libre. Y nuevamente esta persona es reincidente. Entonces, nosotros no es que nos basamos una persona que recién está realizando estos actos delictivos, pues se le haga una pena de muerte, sino son personas reincidentes que han cometido delitos, que han cometido acciones que lamentablemente afectan los derechos de la persona. Entonces, nosotros nos basamos en la realidad peruana, que tenemos altos índices de inseguridad y que estamos seguros que con la pena de muerte vamos a mitigar esas acciones que realizan prácticamente los delincuentes. Justo cuando ustedes mencionan en el plan de Progresemos, mencionan que la pena de muerte se aplicará para delitos como violación de menores y es algo que ha estado en conversación de las personas de la ciudadanía hoy por hoy con todo lo que ha salido de
obligar a las niñas a ser madres luego de haber sido violentadas sexualmente. Entonces, el documento menciona proteger la vida desde la familia, pero no se establece una postura sobre el tema como, por ejemplo, el aborto por caso de violación. Entonces, usted, como candidato, ¿cuál es su posición personal para estos debates? Sí, la posición del partido en sí es un partido que defiende la familia, sin embargo, también defiende el derecho a decidir de las mujeres. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Perú una legislación que habla sobre el aborto terapéutico, ¿no? Donde la mujer si puede fallecer durante la gestación, pues entonces se prioriza a la madre. Y en el caso de violaciones, es ahí cuando la mujer obviamente no ha querido concebir a esa próxima vida que van a hacer, y por lo tanto debe ser la mujer la que debe decidir. Sin embargo, nosotros creemos también en la familia para que en ciertos casos, antes de ver si se va a decidir por esa vida que van a hacer o no, vayamos al tema de la prevención. Una educación sexual responsable en las cuales muchos jóvenes, y ahora salió una noticia, que muchos jóvenes están con sífilis, ¿no? Lo hemos visto en todos lados. Entonces es importante que los jóvenes podamos tener una educación sexual responsable y podamos planificar nuestro futuro en base a una educación sexual. Muchos tienen miedo al tema de la educación sexual, pero es importante para todas las personas. Ahora, otra cosa es las ideologías que se presenten en esa educación, ¿no? Eso no creemos en la familia, creemos que las personas deben tener una educación sexual responsable y que se pueda tener así una planificación en un futuro también. Usted menciona que la educación sexual, que muchos también lo conocen como la ESI, educación sexual integral, que pues ha sido retirada de lo que tenía la educación en nuestro país. ¿Usted y su partido propone reintegrarlo? ¿O es una postura personal? Claro, lo que pasa es que la educación sexual, la ESI, la educación sexual integral, como se ha sacado y como es en sus fundamentos, tienen cierto tipo de ideología que nosotros creemos que más que educación sexual integral, creemos en la educación sexual responsable, que tiene que ver con aspectos biológicos, con temas no tanto ideológicos, y queremos que las personas puedan tener una conciencia al momento de planificar su futuro en este tema sexual y sobre todo tener al Estado como un garante que brinde las herramientas para que no exista una sobrepoblación no planificada. En este caso me gustaría leerle un comentario que acaban de dejar. Dice, es fácil decir el tema de la seguridad ciudadana en cuanto al delincuente, pero ¿quién deja libre al delincuente? ¿Cuáles son los fundamentos que se van a aplicar para estas personas en actos de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales encargadas de prestar el servicio de seguridad ciudadana, los cuales no hacen sus diligencias respectivas? E igual hay policías involucrados en hechos de corrupción, involucrados en demencias que están elaborando fiscales. ¿Cuáles son las sanciones que se tomarán en estos casos? ¿Quién los va a fiscalizar a ellos? Es muy importante ahí justamente cómo funciona nuestro Estado. Hay una separación de poderes donde existe un poder ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces, entre ellos hay siempre unos conflictos y hay poderes en los cuales se revisan las acciones de los demás. Y nuestra principal propuesta, como lo hemos leído hace un momento, es usar también la inteligencia artificial para poder, primero, en el caso de la corrupción que mencionaron en el comentario, ver las declaraciones de todos los funcionarios que están colgados, tienen que hacerlo, y relacionarlo con empresas que anteriormente han sido sancionadas o han tenido un vínculo de corrupción. Primero, usando la inteligencia artificial, vamos a poder triangular esos datos y prevenir la corrupción en nuestro estado. Eso en primera medida. Con respecto a la inseguridad ciudadana que menciona, efectivamente, ¿cuántos vemos policías en el sector justicia también, que últimamente vemos las noticias, capturan a un ladrón, a una persona que ha cometido un delito, pasa a la comisaría, lo tienen ahí y luego lo sueltan porque no encuentran pruebas? O después el mismo fiscal no hace sus requerimientos de manera adecuada y lo tienen que soltar, etcétera. O otros casos también, en donde las personas cuando los capturan tienen que ir por diversos lugares, diversos distritos, para poder pasar por su médico legista, pasar sus diversos controles. Y justamente nuestro partido también propone que todo eso pueda estar junto en un sistema judicial, una ciudad judicial, donde se pueda procesar de una manera mucho más adecuada. Y lo más importante, que le digo a todo nuestro público que nos está viendo, es quién va a estar más preocupada de la inseguridad ciudadana en el distrito.
la policía, el congresista que hemos elegido o nosotros como vecinos. Y por eso mismo, una de nuestras principales propuestas es el registro de personas que puedan monitorear la inseguridad ciudadana en nuestro distrito, trabajar directamente con los dirigentes, con la policía, con los mismos vecinos que puedan hacerse cargo de su seguridad ciudadana. En mi distrito, por ejemplo, yo soy de San Juan del Lurigancho. Existen diferentes juntas vecinales que trabajan en conjunto con la CODISEC para poder mitigar esta delincuencia. Un caso muy particular que salió en el comercio hace mucho tiempo, una noticia. En un barrio donde no había cámaras, no había mucho dinero de presupuesto para poder financiar quizás algún serenazgo, etcétera, las personas utilizaban un simple pito, la junta vecinal, para alertar a sus demás vecinos por algún caso de inseguridad. Y eso se puede lograr justamente gracias al apoyo de los vecinos, de las juntas directivas, en apoyo con el serenazgo y la policía. Porque los más preocupados somos nosotros, los vecinos que nos afectamos diariamente. Entonces debemos darle las herramientas necesarias a la ciudadanía para que también ejerza un control de seguridad con el apoyo de la policía, el serenazgo, y así poder mitigar esta delincuencia que tan lamentablemente nos afecta a todos. En este caso menciona usted el uso de la IA, justamente lo habíamos conversado al inicio de la entrevista, para cruzar los datos financieros de los funcionarios, pero ¿no existiría cierto riesgo de que este tipo de sistemas se utilicen tal vez políticamente para perseguir a los adversarios? En sí, cuando ya uno es parte de la administración del Estado, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ingresar a un determinado puesto, una determinada función. Entonces, no se va a tratar de a los adversarios, como dicen, un partido gana o un partido pierde y por lo tanto se los va a verificar. Lo más importante aquí es pensar en nuestro país. Jorge Basadre decía que solo juntos, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, vamos a lograr que el Perú deje de ser una bella promesa aún no cumplida. Y yo les digo a todas las personas, a todos los candidatos, independientemente del color partidario que sean, trabajemos por nuestro país. Si va a haber inteligencia artificial, si va a haber herramientas que se van a usar para poder prevenir la corrupción, pues todos debemos estar prestos a ello. Por eso mismo es que no es que el Estado mismo como un poder ejecutivo pueda realizar estas acciones, sino también pueda ser legislado por el Congreso y pueda también ser sancionado por el Poder Judicial en este caso, ¿no? Entonces hay diferentes poderes que por eso hay un peso y contrapeso para poder justamente equilibrar el poder y uno no esté por encima del otro. Ahora ya yéndonos para otro tema que también nos gustaría saber. El plan habla de créditos educativos sin intereses para los jóvenes, que usted menciona es su foco principal. Entonces, esto sería pagado por los jóvenes con servicio al Estado. ¿Cómo garantizar que esto no se convierta en una forma de trabajo precario para los profesionales, los jóvenes, que nos aqueja hoy en día el desempleo a todos los jóvenes peruanos, y que aparte también es realmente factible por parte del Estado realizarlo si ya hemos visto problemas con, por ejemplo, la beca 18? Efectivamente, justo lo que mencionas, la beca 18, es un gran tema que lamentablemente está dejando a jóvenes que ya tenían previsto estudiar gracias a este beneficio del Estado, los ha dejado prácticamente en la nada. Y ahorita, si no me equivoco, se está convocando a diversas marchas, especialmente una agrupación muy fuerte que es la que está trabajando directamente con los jóvenes y los están invitando a que puedan reclamar por sus derechos. Y es por eso que nosotros no solamente nos basamos en la beca 18, que es fundamental y que se debe tener un presupuesto para ello, sino también en el trabajo en conjunto con la empresa privada. En otros países se financia la educación, otros países hay créditos educativos para que las personas puedan estudiar, terminar sus estudios, no solamente en un ámbito nacional, sino también internacional, con cuotas flexibles para que estas personas, estos jóvenes puedan estudiar y luego, cuando ya terminan su trabajo y empiezan a laborar, puedan, con lo que ganan, dar un porcentaje para sus cuotas que han sido prestadas. Y eso es lo más importante. Una de mis principales propuestas es promover los hackatones. Los hackatones son un mecanismo de participación en la cual los jóvenes participan y proponen soluciones a problemáticas de nuestro país con ayuda de la tecnología. Y cuando los jóvenes que participan a nivel nacional presentan un proyecto y este proyecto gana,
se los financia para que puedan realizarlo y así puedan justamente seguir con esa innovación que se ha presentado. De igual manera, el capital semilla para los jóvenes que cuando estudian, tenemos diferentes formas de vivir en el sentido de que queremos especializarnos en una carrera, todos tenemos una carrera que queremos seguir, pero en muchos casos, cuando estudiamos la carrera, terminamos, no conseguimos trabajo. Tenemos que estar trabajando en otro lugar, en otro sitio que no nos gusta, que no nos queremos dedicar y que estamos prácticamente por el tema económico en ese trabajo. Y lo que nosotros nos vamos a enfocar es que las personas que estudian trabajen en lo que han estudiado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, que estudien y trabajen en lo que han estudiado y no tengan que trabajar por otros lados, sacándose, gastando su tiempo, gastando su esfuerzo en cosas que ellos ni siquiera quieren y simplemente lo hacen por un tema económico, ¿no? Entonces queremos implementar, primero, las becas educativas, financiar la beca 18, queremos implementar las cuotas para los jóvenes, las cuotas de financiamiento con la empresa privada, y sobre todo darles las oportunidades a través del capital semilla para que puedan surgir. Y ahora no solamente nos basamos en que los jóvenes quieren ser empleadores, ahora los jóvenes también quieren tener su propio emprendimiento. Y es ahí donde el Estado debe apoyarlos con, por ejemplo, en un principio no tengan que pagar impuestos. Después de 1 año, 2 años, cuando esta empresa crezca a partir de un joven, se le pueda dar las facilidades. Bueno, justamente estabas mencionando bastante el tema de la educación de los jóvenes, que en base a la pregunta, y es una realidad que muchas personas no consiguen empleo de sus carreras que han estudiado, es una realidad que muchos jóvenes se ven obligados a terminar la secundaria y empezar a trabajar, o ni siquiera terminar la secundaria para poder mantener a sus familias, poder mantenerse a sí mismos, etcétera. Es una realidad que sufre nuestro país. Sin embargo, también una realidad latente es la fuga de talentos. Muchas personas, muchos jóvenes se van a otros países a estudiar y a trabajar, que son peruanos realmente talentosos, realmente inteligentes, realmente ellos se esfuerzan en conseguirlos y no se está viendo beneficiada el país. ¿Cómo han visto este tema de la fuga de talentos? Sí, eso es muy cierto. Muchos jóvenes con talento, que han estudiado, que han invertido en su educación de pregrado, posgrado e incluso, no encuentran el trabajo que ellos se merecen. Sin embargo, en otros países les dan las oportunidades, les dan becas, les dan espacios para que puedan participar y trabajar. Y no solamente con el tema de fuga de talentos, sino que hay muchos jóvenes que no ven un futuro próspero en nuestro país y tienen que emigrar, ¿no? Estados Unidos es uno de los países que más peruanos tienen, le sigue España, son países en los cuales le dan las oportunidades a los peruanos, ¿no? Y nosotros no hemos podido capitalizar ese esfuerzo, esos conocimientos de los jóvenes y por lo tanto no podemos asegurar que estén aquí. Lo que nosotros queremos hacer primero es que se están creando muchas universidades, como hemos visto, universidades por aquí y universidades por allá. Tenemos universidades muy grandes y muy buenas, como la UNI, la San Marcos, donde yo estudié, la Villarreal y diferentes universidades también que tienen las posibilidades para seguir creciendo y que en vez de mejorar y crear sedes en diferentes distritos de esas grandes universidades y aumentar la cantidad de vacantes, muchos jóvenes se quedan postulando y postulando, lamentablemente son buenos, pero no agarran una vacante y tienen que irse al sector privado y va a pagar una mensualidad que lamentablemente los va a afectar y por eso mismo que tienen que trabajar en otras cosas. Si nosotros aumentamos la cantidad de vacantes, aumentamos el presupuesto en educación, vamos a lograr que más jóvenes ingresen a estas universidades con preparación y ahí también va el tema de la educación en las escuelas. Si tenemos jóvenes preparados, vamos a poder hacer que puedan, que si es que quieren y desean ir por el sector público, puedan ingresar a estas universidades, a universidades estatales. Pero ahí también entra otro tema, el de la alimentación. ¿Cuántos jóvenes no tienen la alimentación adecuada para poder rendir en las escuelas? Ahí también es importante entender esa temática y ya va un tema de agro, por ejemplo, a nivel de regional, donde muchos jóvenes también en vez de preferir quizás seguir ese negocio de su negocio familiar en la cual cosechan, en la cual plantan y en la cual nos garantizan la alimentación, prefieren venirse a la ciudad por mayores oportunidades. Y porque hemos abandonado también el sector agro en el sentido de darle mayores oportunidades, darle becas, así como hay deportistas que se les da oportunidades
para que ingresen a las universidades. Nosotros creemos que las personas que trabajan garantizando la comida, los alimentos en nuestro país también deban tener las oportunidades y que si les gusta ese sector, pues sigan trabajando y apoyarlos. No debemos limitarlos a que tengan que venir a la capital para que justamente puedan lograr sus sueños. Si ellos quieren quedarse en su lugar, en su distrito, en su ciudad donde nacieron, pues el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades, tanto para una persona de Tinguiña Alta, en Ica, como una persona aquí en Miraflores. Entonces, el Estado debe dar igualdad de oportunidades para todas las personas a nivel nacional. Una propuesta también bastante llamativa, ya este es en general del plan de Progresemos, es el enfoque ambientalista, el enfoque animalista que tiene el partido y que incluye, de hecho, hospitales veterinarios públicos, porque el partido considera que este debe ser un eje prioritario en la agenda del Estado. Sí, nosotros somos un partido animalista y ambientalista y justamente tenemos el logo, un perrito verde. El perrito es un perrito que es verdadero, o sea, no es que le hemos sacado por sacar. Nuestro presidente Paul Jaimes rescata animales y este perrito es un pastor alemán que se llama Chelsea. Chelsea es un perrito rescatado que ya lo iban a dar por muerto y Paul Jaimes lo rescató y es verde el logo, de aquí el color, porque también es ambientalista. Hay una frase que dice que el medio ambiente no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y eso es como nosotros queremos ver las cosas en nuestro país. Queremos generar un desarrollo sostenible para toda nuestra ciudadanía, para todo nuestro país en primer caso, y por eso mismo es que somos ambientalistas y animalistas, que ya vinieron trabajando anteriormente. Una de nuestras propuestas es reforzar la ley de 4 patas que ya existe, en la cual se menciona que en cada distrito debe haber una veterinaria o debe haber un grupo que se encargue justamente de esa temática. Sin embargo, vemos que en nuestros distritos lamentablemente no existe en muchos casos estas clínicas veterinarias y este grupo que trabaja en conjunto con los animalistas, con organizaciones de la sociedad civil que defienden a los animales. Y vemos muchos animales maltratados, muchos animales abandonados. Y hay algo muy primordial que incluso me pasó como experiencia propia. Cuando una persona pierde un animal, en muchos casos no lo denuncia. Y en el caso que lo denuncie, ¿acaso la policía se toma el tiempo para ir a buscar a un animalito? ¿Se toma el tiempo para poder justamente apoyar de alguna manera en la búsqueda, en el rescate de este animal? No lo hace. E incluso hay gente muy mala que cuando le mencionas que tu perrito, tu mascota, tu compañero de vida se ha perdido y por favor que les enseñen las cámaras, se niegan. Pero en cambio, si la denuncia correría traslado y la policía se tomaría las acciones adecuadas, iría y le diría, señor, colabore por favor para también poder recuperar a ese animalito que se ha perdido. Pero solamente se hace con personas, ¿no? Entonces no se tiene esa sensibilidad humana también con los animalitos, con nuestras mascotas. Y eso es lo que debemos asegurar. Por eso queremos reforzar que se cumpla la ley de 4 patas, no solamente que esté allí como una norma muerta, sino que se refuerce y que se haga realidad. El plan, que tiene un fuerte enfoque, justamente como mencionabas, en el derecho a los animales, plantea reconocerlos como sujetos de derecho en la Constitución. ¿Cómo va en ese tema? Sí, esa es una propuesta muy innovadora de nuestro partido Progresemos, porque no solamente somos animalistas y ambientalistas por el momento, por la circunstancia electoral o por una circunstancia determinada. Somos animalistas y ambientalistas porque creemos firmemente en que los animales son compañeros de vida, que el medio ambiente es un préstamo de nuestros hijos y que debe ser salvaguardada. En el caso de los animales, colocarlos como sujeto de derecho va a permitir que se tome en cuenta. Por ejemplo, en el caso que te comentaba, si un animalito, una mascota, ha sido robada o ha sido maltratada, pues las personas puedan ser sancionadas. Y eso lo menciona en la ley de 4 patas, pero sobre todo reforzarla. Al ponerlo en sujeto de derecho, ya vamos a cambiar las cosas y el sistema penal también va a ser modificado para favorecer a estos animalitos, a estas mascotas que tanto nos dan felicidad al tenerlos juntos. Ahora, pues, yéndonos para otro tema, en el plan de gobierno no se desarrolla propuestas claras sobre, por ejemplo, los derechos a las mujeres o sobre los derechos a la población LGBT. ¿Por qué esas agendas no aparecen con la misma claridad?
¿No es prioritario? ¿Cuál es la postura del partido y cuál es su postura? Sí, nosotros creemos plenamente en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de derechos, tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Creemos firmemente en que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades para realizar los diferentes trabajos que el Perú necesita. Por lo tanto, lo priorizamos en un sentido, por ejemplo, en las elecciones generales, antes no había este tema de paridad y alternancia. Ahora nosotros tenemos paridad y alternancia. Y en nuestro caso, en nuestro partido, muchos lideresas están yendo como cabezas de lista para poder asumir un puesto de liderazgo dentro de las elecciones generales. Y eso demuestra que efectivamente nosotros como partido estamos comprometidos. Tenemos dentro del partido, así como hay una Secretaría Nacional de Juventud en la cual formo parte, hay una Secretaría de la Mujer. Hay una secretaría donde justamente se resalta esta labor de la mujer en la sociedad, no solamente como un hecho de común como se ve a las mujeres, sino como un hecho protagónico en donde se dé la misma oportunidad a la mujer que a los hombres. En el caso de las personas LGTBI, también se respeta las diferentes posiciones. No podemos negar la existencia de los diferentes gustos que existen a nivel nacional y se debe respetar las decisiones y la identidad de cada persona. Sin embargo, nosotros creemos firmemente en la familia, que es uno de nuestros aspectos importantes, ¿no? Pero no podemos invisibilizar a las personas LGTBI que existen y que deben ser reconocidas, pero siempre y cuando respetando los marcos legales, la opinión y los derechos de las otras personas. En ese caso, para poder ya ir acabando la entrevista, justamente quiero leerle otro comentario que han dejado que menciona el tema de la fuga de talento que habíamos estado conversando. ¿Cómo garantizar que estas personas van a laborar dentro de estas empresas sabiendo que hay favoritismos o cuáles serían los filtros que podrían colocarles para que una persona labore en lo que se ha capacitado? Como ya ha sucedido antes, soy el primo, soy el hermano del que está en el negocio y, y yo solo ingreso por ser el conocido. Sin embargo, no tengo una capacitación correcta en el tema o ni siquiera he estudiado un poco de lo que estoy haciendo. Y esto incluso pasa dentro de las instituciones gubernamentales. Esa pregunta es muy crucial y nosotros tenemos una respuesta para ello. Lamentablemente, el sistema laboral, como bien lo dice el comentario, es que se invita a trabajar por vara, ¿no? Por vara, por reconocimiento, porque es amigo de alguien y se lo invita. Y se olvida la meritocracia. Y es por eso que en muchos países, incluso hay un formato, que los invito a ver, un formato de CV que se llama el CV Harvard, donde no pones tu foto, pones simplemente las acciones que tú has realizado y de esa forma el personal que recibe ese currículum puede revisar ya ni siquiera tu foto, simplemente tus acciones. Y eso es lo que importa, porque no estamos yendo a un modelaje, no estamos yendo a ningún sitio, estamos yendo a un trabajo para realizar funciones en específico y si nosotros tenemos las condiciones, pues vamos a ingresar. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Primero, respetando, disminuyendo el porcentaje de confianza que tienes para poder trabajar en los diferentes lugares del Estado, como por ejemplo el Congreso. ¿Cuántos funcionarios de confianza existen? Tenemos que disminuirlo. ¿Cuántos funcionarios de confianza, por ejemplo, existen para colocar un embajador? No, hay un gran porcentaje de personas que los contratan por simplemente ser de confianza. Hay una carrera, por ejemplo, una carrera diplomática que una persona ingresa a la academia diplomática, se forma en 2 años, empieza como tercer ministro, etcétera, y va subiendo, así hasta ser embajador. Todo es una carrera. Sin embargo, cuando una persona ingresa y no respeta los méritos, no pone a un funcionario diplomático de carrera, pone a su amigo más cercano o porque tiene que pagar un interés, una cuota de algún u otro partido. Entonces ahí vemos un reflejo claro de que no se está respetando la meritocracia. Y por eso mismo nosotros proponemos como unos métodos muy fáciles. En vez de currículum vitae normal y corriente, proponemos el currículum vitae de Harvard. Proponemos acciones que permitan la meritocracia y sobre todo beneficiar a las personas que tienen el talento debido para que puedan asumir los puestos de liderazgo, los puestos en concreto. Y sobre todo, darle la oportunidad, como siempre lo digo, a los nuevos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes como nosotros, independientemente del partido a que pertenezcamos, queremos participar en las elecciones y el partido nos da la oportunidad? Así que yo les pido a todas las personas que puedan votar por nuevos rostros, por nuevos jóvenes y no por los partidos que están ahora y encima de lo mal que han realizado sus acciones, se quieren reelegir.
Y eso lamentablemente no debemos permitirlo como jóvenes que somos y estamos presentes y tenemos un poder de decisión en nuestra sociedad. Hay un comentario que hace una pregunta de algo que no hemos tocado dentro de la entrevista y menciona de qué opina sobre las personas afroperuanas o sobre el racismo en sí, qué es lo que está planteando el partido. Sí, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables menciona que hay sectores de la población que se les considera vulnerables. Las mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, incluso hasta las personas migrantes. Entonces, a ese tipo de personas que tienen una forma de representación, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, etcétera, se les debe considerar y se les debe tener un trato igualitario, ¿no? Siempre y cuando respetando también las condiciones. Por ejemplo, una persona en situación de discapacidad, hay una normativa de la Ley General de Personas con Discapacidad que habla que el Estado debe darle un 5% en las instituciones públicas de trabajo. ¿Saben qué municipalidad no la respeta? La Municipalidad de Lima. Esa misma Municipalidad de Lima que no respeta esa ley de personas con discapacidad es la misma que no respeta a los jóvenes. Hace básicamente 4 años, cuando el alcalde de Lima ingresó, eliminó la subgerencia de juventud, un sector de la población vulnerable también, y lo eliminó completamente, afectando a más de 2 millones de jóvenes. Afectó a las personas en situación de discapacidad. Eliminó la subgerencia de juventud y también las especialidades en el tema de la mujer. Entonces vemos candidatos que ahora están postulando a la presidencia que eliminan estos espacios y perjudican a las personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros como jóvenes hemos venido trabajando para recuperar espacios de juventud donde se encuentran. Los jóvenes también son muy diversos. A Daniel en la historia. No te pierdas Daniel en la historia. Todos los sábados y domingos al mediodía, ahora en Diamante TV, canal 11.4. Te dije que no hagas bulla. No estoy haciendo bulla. Alto, peronísimas. Están detenidas por difundir que el país es un circo. Te dije que respiraras estaba despacio. haciendo bulla. Estaba respirando fuerte, Antonio. Tú empezaste a hablar, Te dije, ¿y qué hazlo pasó? despacio. Estás haciendo mucha bulla. ¡Basta! Ok, nos atraparon. Lo admitimos. Porque si el Perú es un circo, Nosotras somos sus payasos con micro. Uy, qué novedad. Peruanísimas, ahora en señal abierta. Llegamos a Diamante TV, canal 11.4, porque ahora decidimos flopear en televisión. Nuevos episodios todos los viernes a las 6 p.m. La estrategia no se aprende en el escritorio. Bueno, tuvimos un problema, un pequeño inconveniente, ya hemos vuelto de estos comerciales. Vamos a recapitular con la pregunta de ¿qué opinas sobre las personas afroperuanas o sobre ese racismo? También la respuesta breve, por favor. Sí, básicamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables menciona que hay diferentes sectores que son poblaciones vulnerables, mujeres, personas indígenas, personas afrodescendientes, y lo que nosotros primero debemos hacer es garantizar, identificarlo, sobre todo ya no se hacen muchas encuestas donde se identifica quiénes son esas personas que deben ser consideradas en situación de riesgo y sobre todo darles las oportunidades, becas, reconocimiento, y becas algo que muy importante que nosotros mencionamos es para las personas en situación de discapacidad, las personas indígenas, las personas afrodescendientes y sobre todo algo muy importante, una beca rural para jóvenes que también están en provincias generando, creando y cosechando alimentos para todo nuestro país. La entrevista ha sido un placer, entonces puede dirigirse al público que lo está viendo y decirle por qué deberían votar por usted, por José Guzmán, candidato a diputado por Lima de Progresemos número 11. Sí, muchas gracias por la oportunidad, queridos jóvenes, no pierdan la esperanza para las próximas elecciones generales. Representamos el 25% de la población electoral y nosotros podemos decidir quién va a ser nuestra próxima autoridad. Y es por eso que les pido que participen en la política, es importante su decisión y cada uno de ustedes tiene un poder que debe ser considerado en nuestras elecciones
y podemos elegir a nuestro próximo candidato al Congreso. En mi caso soy José Guzmán con el perrito, el número 11, y los invito a ser parte de la historia, porque el Perú es como dice Basadre, es un país de problemas, pero sobre todo de oportunidades, y las oportunidades las crearemos en conjunto. Muchísimas gracias a José Guzmán por haber aceptado la entrevista, también a ustedes por estar conectados el día de hoy. Como siempre, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Diamante Noticias. Estamos en Instagram y en TikTok como @Diamante Noticias, tal cual. Y pueden seguir también a Diamante TV en todas sus redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diamante TV Perú. Además de que se transmite por señal abierta 11.4. Yo soy Antonio Najarro y esto fue Diamante Noticias.